Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dos Colegas Sports. En el vídeo de hoy después de acabar el Mundial, vamos a analizar el mercado de fichajes del principal agitador del mercado, el Real Madrid, sobre todo de estas posibles entradas y entradas confirmadas, también de algunas salidas, varios rumores y hablamos de todo el mercado respecto al Club Blanco. ¡Vamos! Y vamos a empezar por los cimientos del Real Madrid, ya que el Madrid cambia de entrenador, es una revolución del club blanco y opta por la segunda oportunidad del veterano entrenador portugués José Mourinho, segunda etapa del entrenador de Setúbal, que ya estuvo en el Real Madrid como entrenador desde 2010 hasta 2013. Después pasó por grandes clubes de la Premier como United, Tottenham y Chelsea. Después finalizó antes de acabar en el Madrid con Roma, Fenerbahce y Benfica, saliendo por la puerta de atrás tanto en Roma como en Fenerbahce, un poquito mejor en Benfica. Pero bueno, el entrenador que sustituye a su discípulo Álvaro Arbeloa, que ya fue entrenado por el portugués en su primera etapa, que vuela hacia la Premier, vuela hacia el Fulham y a ver qué tal lo hace también Álvaro Arbeloa, que debutará contra Xabi Alonso, que también debutará el propio Xabi Alonso. Ambos, dos entrenadores del Real Madrid, la temporada pasada, ambos han fichado por la Premier, Chelsea y Fulham, Xabi Alonso y Arbeloa respectivamente, y debutarán en la jornada uno entre ellos. Partido bastante cachondo, como digo yo. Entonces, Mourinho que viene con dudas. Es verdad que hay mucha gente de Madrid, del Real Madrid, que confía en Mourinho, es mourinista, tal. Eh, el, el pasado reciente de Mourinho indica a que no va a ser una etapa fácil, que no va a ser muy fuerte Mourinho, ya que lleva mucho tiempo sin conquistar Europa o estar muy bien como entrenador y que se hable de él en Europa y demás. No ha llevado a sus últimos clubes a la gloria, así que a ver qué hace con una plantilla tan potente como la del Real Madrid, con tantas entradas y tantas salidas que va a tener este verano el Real Madrid de Mourinho. Habrá que ver ficha hasta 2029. Mourinho, 3 años de contrato para el portugués, que veremos si al final renueva, los cumple o incluso sale antes de tiempo del Real Madrid. Mourinho que ya debutó en el primer amistoso de la pretemporada 26-27 contra la Fiorentina en Klagenfurt, Austria. Partido en el que el Madrid empató a 2 con la Fiorentina y eso que iba ganando el Madrid 2-0, con goles de Endrick en el 12 y de Alexis Ciria, el canterano, en el 24. Luego después entraron varios canteranos como la Fati y Cestero, también entró el flamante fichaje que ya hablaremos de él, el español Carlos Espí, y también dentro del titular Denzel Dumfries, el primer fichaje top de Europa que ha vuelto al trabajo de clubes, al Real Madrid, y ha debutado en partido amistoso. Se dejó remontar el Madrid tras un final de primera parte malo y una segunda parte bastante regular. Después de encajar el segundo gol se puso con la posesión en Madrid, pero no logró crear ocasiones de peligro de gol y al final empatados en el debut de amistoso oficial de Mourinho. Habrá que ver luego en el amistoso real, el amistoso oficial en Liga. Pero bueno, así empieza la etapa de José Mourinho en el Real Madrid, con algunas dudas, pero atentos a esa presión arriba del del entrenador portugués. Continuamos con los primeros 4 fichajes después del anuncio en campaña de Florentino en esas elecciones a principios de junio de que iba a venir Mourinho. También anunció a Konate y Dumfries, pero bueno, ahora hacemos un resumen de esos 4 primeros fichajes que anunció el Real Madrid, que ya son oficiales, ya están confirmados por ambas partes desde hace ya más de un mes. Los 4 fichajes top de Europa. Después hablaremos de rumores y de la última incorporación hace un par de días. Vamos a hablar de Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konate. También hablando de sus respectivos mundiales, ¿no? Algo que han hecho en el mundial.
Empezamos por Denzel Dumfries. Ya ha debutado en el Real Madrid en partido amistoso. Ya ha entrenado en Valdebebas. Ha sido el primero de los 4 en volver. Por ahora también te digo, es el único en volver a Valdebebas. Todavía ni Cucurella, ni Konaté, ni Bernardo, al estar un poco más avanzados en el Mundial que Dumfries, ya que cayó en 16avos con Países Bajos del Mundial, vuelve antes de las vacaciones el neerlandés. Hace mucho tiempo que el Madrid no tiene a un neerlandés en sus filas, hace ya más de 15 años puede ser incluso. Y Dumfries, que ya debutó como titular contra la Fiorentina, 2-2, un partido un poco dudoso de Dumfries. Tampoco fue muy bueno, tampoco fue muy malo que digamos, pero tampoco dejó, bueno, una buena conducción de balón que dejó con un tiro que al final repelió el defensa de la Fiorentina. No me acuerdo ya de esa ocasión, pero poco más, no mucho más de Denzel, que ya estuvo en el Blue Sanitas, el reconocimiento médico, Valdebebas, conociendo a sus nuevos compañeros de equipo y demás, mientras que se prepara para ya el siguiente amistoso contra el Ferencváros en Hungría, en Budapest. Luego tenemos a Bernardo Silva. Bueno, mundial también muy bueno en el Dumfries, haciendo bastantes asistencias a Summerville, a Cody Gakpo, a Brobbey, a esos delanteros del, de la, bueno, de la naranja mecánica, se podría decir. Vale. Seguimos con Bernardo Silva, el portugués que cayó en octavos de final con Portugal contra la que sería campeona del Mundial España. Bernardo Silva, que viene de formar, bueno, viene de ser una leyenda de su último club, el Manchester City, el club al que se ha enfrentado en numerosas ocasiones Bernardo Silva y el City, el Madrid, en Champions. Bernardo, que ya de tanto Madrid parecía que ya estaba deseoso ya de salir del City y no jugó a lo mejor en Madrid en semis de Champions o en cuartos o en octavos. Al final, pues se va, por así decirlo, al equipo rival. No como si fuera un Barça-Madrid, pero es verdad que como el último clásico de Europa, este City-Madrid, pues se va al otro contendiente del City, como es el Real Madrid en Europa. Bernardo Silva, después de estar creo que 9-10 años, casi toda la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City, Bernardo Silva deja el club inglés, el club de Manchester, como agente libre, viene gratis al Real Madrid, sin contar primas ni nada. El traspaso costó cero para el Real Madrid, el centrocampista que puede actuar como extremo derecho, como lo hizo con Roberto Martínez en Portugal. Puede actuar en ataque, incluso de pivote ofensivo, centrocampista. Dumfries, que por cierto, no he dicho esto. Dumfries, lateral derecho, ya sabemos todos. Puede actuar también de carrilero derecho, como actuaba en el Inter de Milán, último equipo de Denzel Dumfries. También como actué en el amistoso de ayer Dumfries como extremo derecho, muy arriba también en ataque. Bernardo puede actuar más o menos así, pero centrocampista en vez de lateral derecho. Dejó muchas dudas Bernardo Silva en el Mundial. Empezó como titular, luego le sacaron amarilla en el primer partido, no jugó los demás, o muy poco jugó los siguientes partidos. Y no vimos a un Bernardo Silva no con mucho balón, no con alguna ocasión clara y un poco desapercibido en este Mundial el del ex del City, la verdad. Pero bueno, y un fichaje bastante random. Se cerró como en 2 días, según anunció Fabrizio Romano. Y pues se hizo oficial ya varios días, hace varios días, hace varias semanas, incluso hace más de un mes, el fichaje del portugués, también Bernardo Silva, que desde Cristiano Ronaldo, desde la salida de Cristiano Ronaldo, no había un portugués en el Real Madrid. Se encuentra Mourinho, claramente, como entrenador también, que ha llegado nuevo, que solo estarán portugueses, el entrenador y el jugador Bernardo Silva en el Real Madrid. Curioso. Y un fichaje random que se cerró en 48 horas. Seguimos con Ibrahima Konaté. El central francés no ha tomado mucha relevancia con Francia en este mundial. Literalmente jugó su único partido como titular en el tercer y cuarto puesto. Lo sustituyeron en el descanso. Jugó muy pocos minutos. Creo que contra Noruega, puede ser contra Irak, en partidos de la fase de grupos que ya estaban prácticamente muertos como suplente. Viene gratis desde el Liverpool, un club de la Premier League.
muy importante que últimamente al Madrid le está plantando cara en Champions bastante. Y eso que en las finales de Champions le tiene cogido el Real Madrid la medida al club de Anfield. Konaté cambia Anfield por Madrid. Venía de ser titular junto a Virgil van Dijk en esa zaga del conjunto Red. Y después de un mundial también como el de Bernardo bastante desapercibido, vuela a Madrid. Es verdad que será uno de los últimos en venir, porque fue una de las últimas 4 selecciones que quedaron en el mundial vivas. Bernardo Silva, que volverá dentro de un par de días a Madrid. Bueno, volará por primera vez a Madrid, ¿no? Como jugador. Y Konaté, que le faltará bastante para llegar, no mucho tampoco, una semana o dos, pero todavía está de vacaciones el central francés. Seguimos con Marco Cucurella. Bueno, Konaté también, por cierto, libre. Agente libre, no sé si lo he dicho. 0 € como el de Bernardo Silva. Seguimos con Marc Cucurella, procedente del Chelsea, otro club de la Premier League, como Bernardo y Konaté. Esta vez del Chelsea, del conjunto que va a entrenar Xabi Alonso. No han podido coincidir Xabi Alonso y Cucurella en el Chelsea. Al final van a coincidir Mourinho y Cucurella en el Madrid. Cucurella que viene por 55-60 millones de euros. Es el fichaje oficial más caro de este mercado del Real Madrid. Cucurella que viene de ganar el Mundial de Clubes con el Chelsea en 2025. Viene de ganar en Estados Unidos. Viene de ganar el Mundial 2026 con España en Estados Unidos. Se le da muy bien Estados Unidos y ya ha ganado los dos. Bueno, ha ganado el mayor título a nivel de selecciones. Y a ver, no es el mayor título a nivel de clubes, el Mundial de Clubes nuevo, ese que hicieron en 2025 y en teoría que va a volver 4 años después, como si fuese un Mundial de Selecciones en 2029. Veremos qué pasa. Pero a lo mejor a largo plazo sí que se convierte como un trofeo un poco más exclusivo y bastante más importante que la Champions League. Pero por ahora yo creo que no se reconoce como el trofeo más difícil o el mayor torneo de clubes. Pero bueno, ahí está el dato. Marc Cucurella, bueno, para mí el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente, incluso por delante de Nuno Mendes. Nuno Mendes que sí que ha ganado la Champions con el PSG. Para mí, ese fallo en la tanda de penaltis contra el Arsenal en la final de la Champions contra Nuno Mendes, para mí lo nubla un poco, porque por ese fallo podría haber perdido el PSG la final, al final no. Pero bueno, con Portugal, la verdad es que yo tampoco vi a mucho Nuno Mendes con Portugal. Me brutalizó un poco a Lamine Yamal, luego creo que se lesionó o tuvo molestias y al final se retiró a mitad del partido, pero poco más de Nuno. Y Cucurella que ha ganado el Mundial, siendo el mejor lateral izquierdo para mí del Mundial y para muchos. Y que vuela a Madrid también en un fichaje sorpresa. De repente se anunció en minutos o en horas, nadie sabía nada y de repente ya se anunció que estaba hecho. Un fichaje muy, 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 muy raro, muy extraño, pero bueno, buen fichaje, un fichaje de un español al Madrid, el primer fichaje de un español al Madrid en este mercado de verano y el más caro. Así que habrá que ver qué hace Cucurella en el Madrid, que es uno de los fichajes o de estos 4 que más ilusiona en el madridismo. Vamos a continuar ahora con Carlos Espí. Y aquí estamos con Carlos Espí. Otro fichaje sorpresa como el de Cucurella y el de Bernardo Silva en el Madrid. Segundo fichaje español del Real Madrid en este mercado. Y un fichaje que no fue como el de Cucurella, que fue literalmente de la nada. O sea, ya oficial, ya de repente hecho. El de Espí fue muy, muy rápido, ultra rápido, en el mismo día que se anunció el rumor por parte de Ramón Álvarez de Moni y demás medios de que estaba interesado el Real Madrid en 9 después de la ya inminente venta de Gonzalo García procedente al Fulham de Álvaro Arbeloa. Nos quedábamos solo con Mbappé y con Endrick de delanteros centro. Al final el Madrid ha optado por adelantarse a clubes de la Premier como el Hull City y el Brighton y fichar a Carlos Espí, el 9, el delantero centro del Levante, club de primera división del fútbol español, que ha firmado los números espectaculares en Liga. Un delantero de 1,94, corpulento a nivel Joselu, que a Madrid le encantará este fichaje por ese tipo de condiciones.
SPI que me habría pagado la cláusula de 25 millones de euros. El SPI que ya estaba a punto de firmar por Brighton o Hull City, no tengo muy claro de cuál, pero esos dos estaban muy interesados y hasta que sonó el nombre del Real Madrid, SPI paró y los agentes pararon las negociaciones, esperaron a ver si el Real Madrid estaba atento a esta situación y al final el Real Madrid, que ya informó al Levante que iba a pagar la cláusula, que no podía hacer nada, que ya estaba todo cerrado con el jugador y Carlos Espí era nuevo jugador del Real Madrid. Luego, después del rumor, ocurrió el comunicado oficial del Levante, luego el del Madrid, y al día siguiente Espí ya estaba en Madrid, ya estaba en Valdebebas y al día siguiente ya disputaba su primer partido, aunque amistoso, en el Real Madrid contra la Fiorentina. Lo disputó como suplente, ya que Hendrik salió titular y metió un gol. Espí salió, tuvo la ocasión final de cabeza, un poco ajustada y bastante alto el centro que le enviaron en el último minuto. Y hubo un partido que tampoco pudo demostrar nada. Carlos Espí, de hecho Mourinho ya en rueda de prensa post partido, dijo que el pobre fichó por el Madrid y al día siguiente ya estaba aquí en Austria jugando su primer partido como en el Real Madrid. No se lo podía ni creer y ya estaba jugando su primer partido. O sea, en un Plus Plus ya estaba Carlos Espí jugando con la camiseta blanca. Pues estos son los fichajes oficiales del Real Madrid. Nos quedamos con esta imagen de Espí, el último fichaje oficial. Ahora hablaremos de rumores como el de Diomandé, Rodri e incluso el de Bastoni. También ocurre ese rumor, aunque muy lejano, de Aymeric Laporte, que lo veo yo muy lejano, pero bueno. Y después hablaremos de las salidas en el mercado del Real Madrid, que oficiales, rumores y demás. Así que vamos con los rumores de este mercado. Y aquí tenemos otros principales rumores junto al que podría ser su posible entrenador José Mourinho. Tenemos a Rodri con el City y Diomandé con el Leipzig. Vamos a hablar primero del más cercano a que ocurra, que es el de Jan Diomandé. El costamarfileño que ha firmado un mundial excelente, solo una asistencia, ningún gol, pero vaya jugadas que nos ha dejado con Costa de Marfil. El que ha actuado como extremo derecho en el mundial y el que en teoría puede jugar por dos bandas, estilo Ousmane Dembélé, no tiene por así decirlo ninguna pierna mala, y que podría ser el fichaje récord si llega a ocurrir en el Real Madrid de unos 120-130 millones de euros, incluso el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, superando a Eden Hazard y a Jude Bellingham. Diomandé, que hace 2 años nadie le conocía en el mundo del fútbol. También falleció su hermana Roxanne y nos dejó esa carta emotiva. Jan Diomandé, una historia del joven de 19 años muy dura que decidió decantarse por el fútbol, tenía ese talento y nadie se fijaba en él hasta que llegó el Club de Madrid, no el Real Madrid, sino el Club Deportivo Leganés, que le dio esa oportunidad de, aparte, debutar contra el Real Madrid en el Bernabéu. Así debutó en el fútbol profesional Jan Diomandé hace un año y medio incluso, y a día de hoy puede ser incluso el fichaje más caro de la historia de uno de los mejores clubes del mundo como es el Real Madrid. Le dio la oportunidad en Leganés y vaya jugador que nos brindó el Leganés, el costamarfileño, que hizo una temporada con el Leganés que le permitió fichar por 20 millones de euros por el RB Leipzig alemán. Firmó una temporada espectacular también con el Leipzig, unas 10 asistencias aprox, si no recuerdo mal, y unos 13 o 14 goles en Bundesliga, sin contar que no he visto las estadísticas ni en Copa Alemana ni en otras competiciones. El Leipzig, que creo que no ha jugado este año en ninguna competición europea, que yo piense. El año que viene, que creo que va a jugar Champions de nuevo, el Leipzig. Y yo mandé que ahora mismo, ahora mismo el equipo, el RB Leipzig, está en el campo de entrenamiento de Austria. Ha jugado ya un amistoso ayer oficial. Diomandé no estaba convocado ni está en Austria. Se encuentra ahora mismo en Alemania, en Leipzig, si no me fallan las cuentas. Se sigue entrenando a un ritmo bajo, rodeado de su familia, con sus agentes, para que se termine de concretar su fichaje por el Real Madrid, que ya hay que ir Vigo de Fabrizio. Hay muchos medios que siguen diciendo que no está cerrado, que está muy a punto de cerrarse, pero que no está cerrado todavía, no está al 100%. Y el costa marfileño
que no ha ido con el Leipzig con la excusa de que está enfermo. Veremos si es que está enfermo de verdad o está esperando al Real Madrid su entorno y el jugador para que le den la luz verde de viajar a Madrid, porque el jugador ya lo tiene todo hecho con el Madrid, solo faltan club a club, Madrid y Leipzig, por la cantidad del fichaje y demás, los documentos. Así que veremos si en los próximos días Jan Demandé volará a Madrid y será jugador del Real Madrid. Hay comunicado y demás. Vamos a ir con el segundo rumor que está sonando fuerte, que es el de Rodri Hernández, el Balón de Oro del Mundial, el mejor jugador del Mundial según la FIFA, el que ha ganado el Mundial con España, el que ya ganó el Balón de Oro en 2024 tras ganar la Eurocopa con España y ser el MVP de la Eurocopa con España. Rodri que ya lo ha ganado todo a nivel de selecciones. Nations League 2023, Eurocopa 2024 y MVP. Y Mundial 2026 y siendo también el MVP del Mundial. Barbaridad de Rodri Hernández que se posiciona como para mí como gran favorito para levantar su segundo Balón de Oro en este 2026 por delante de Harry Kane, de Mbappé, de Messi y de Lamine Yamal también entre otros. Rodri Hernández que actualmente hace un día o dos se encontraba en Madrid para someterse a una cirugía de espalda menor. Y el City ya anunció en un comunicado la operación de Rodri y que en teoría ya iba a volar a Manchester. Bueno, a Manchester. Yo creo que no, todavía no, porque seguirá de vacaciones tras llegar a la final del Mundial Rodri y también decidiéndose su futuro, porque en teoría ya el Madrid ha enviado su primera oferta al City oficial. En teoría ya hay acuerdo entre jugador y club, entre Rodri Hernández y Real Madrid, hasta 2030 el contrato de 4 años. En teoría entre jugador y club ya está cerrado. Falta el acuerdo entre Real Madrid y City por la cantidad del traspaso, que puede rondar entre los 40-50 millones de euros, incluso irse ya hasta los 60 millones o 70 incluso. Lo que quiere el Madrid son 40-50 y lo que desea el City pues son unos 60, 70, incluso 80 millones de euros por el jugador de España. Rodri Hernández, centrocampista organizador, que ha organizado todas las bases de jugadas de España en el Mundial. Por eso le han dado ese Balón de Oro del Mundial también, porque no ha habido ningún jugador de España que haya sobresalido por encima del resto. Han sido como un equipo, una piña, todos a una, y que ninguno se haya sobresalido del grupo haya favorecido a Rodri para ganar ese Balón de Oro del Mundial. A Rodri, que no está todavía cerrado como le demandé, pero no hay giro de Rodri. Y hay diferentes circunstancias que indican que Rodri puede quedarse todavía en el City. En teoría, hay mucha gente que ya dice que incluso está cerrado en redes sociales. Realmente, muchos medios dicen que no, así que habrá que ver lo que decanta City y Madrid en las próximas horas, próximos días en negociaciones. También estaba el rumor de Bastoni, rumor que para mí no va a llegar a ser nada. No ha habido prácticamente acercamientos y lo único que podría haber pasado en ese fichaje de Bastoni es que si Raúl Asencio hubiese salido del club como salida, que actualmente sigue, yo creo que en el mercado como opción de salir, pero tras esa lesión de un par de semanas lo complica aún más esa salida de Raúl Asencio del Real Madrid. Y yo creo que esa operación de Bastoni no va a llegar a ocurrir. También está la de Aymeric Laporte, que ha sonado muy ligeramente. El futbolista del Athletic Club de Bilbao, ex del City, que para mí no va a llegar tampoco al Real Madrid. No hay prácticamente ningún tipo de información del fichaje. Y el Madrid no necesita, yo creo que a ese perfil de jugador si no hay ninguna salida. De hecho, se está hablando de que está encontrando esa salida a Mastantuono y demás, que ya hablaremos ahora, para dejar que dé paso a Rodri y a Demandé, que son los dos fichajes más cercanos que tiene el Madrid de cerrar. Y ahora vamos a ir por las salidas y a cerrar el vídeo, que me está quedando bastante largo como siempre. No podemos fallar estos vídeos de más de media hora, como no. Y cerremos con las salidas ahora en un momentito. Vamos allá. Y ahora sí, cerramos con las salidas de Real Madrid.
Aquí tenemos este cartel de las salidas confirmadas, que todavía hay que aclarar algunas cosas porque no todas estas salidas están confirmadas, pero bueno, vamos a ir paso a paso por jugador. Vamos a empezar por Dani Carvajal, arriba a la izquierda, la leyenda del Real Madrid, uno de los mejores laterales derechos de la historia del Real Madrid de España. Yo creo que no, pero por ahí puede estar incluso. Dani Carvajal, que ya se despidió del Real Madrid, ya se hizo el comunicado, ya es agente libre, no renovó con el Real Madrid y nos quedamos en esa posición supliéndole con Alexander Arnold y Denzel Dumfries. Carvajal, que todavía no ha encontrado al club, sigue siendo agente libre en el mercado. Se hablaba de Arabia Saudí, de Qatar, de Asia y todo parece indicar que Carvajal no seguirá en Europa la temporada que viene y por ahora no hay ningún club que haya salido a relucir a escena. Por ahora, por Dani Carvajal, el lateral derecho de 34 años de edad. Seguimos con David Alaba, el central austríaco, bueno, el lateral derecho reconvertido a central en el Real Madrid. También juega de central con la selección de Austria, que no sé si se ha retirado con Austria tras el Mundial, tras eliminarse en 16avos contra España. No lo sé, la verdad. Yo creo que sigue, ¿no? No he escuchado nada de que se retirase de la selección de Austria. Yo creo que sigue. Incluso puede aguantar hasta la Eurocopa, 2 años más, pero para eso tiene que encontrar club, porque a pesar de ser el capitán de Austria, tiene que encontrar el club adecuado. También, igual que Carvajal, ya se despidió, no como leyenda de Real Madrid para mí, pero como uno de los mejores jugadores de la historia reciente del Madrid. Ese momento inolvidable con la silla en la Champions 21-22 contra el City, histórico de David Alaba, que nos deja unos momentos memorables en el fútbol español y para los aficionados del Real Madrid. Y Alaba, que igual que Carvajal, está como agente libre, terminaba contrato con el Real Madrid y todavía sigue encontrando equipo para jugar la temporada que viene a nivel de clubes. Seguimos con Dani Ceballos, centrocampista español que ya sea por lesiones, por jugadores mejores que él a nivel individual o con más nombre que él, no ha encontrado un sitio en el Real Madrid desde hace bastante tiempo en el club. Aguantó su salida allá por 2023-2024 y se quiso quedar, pero al final llega este momento de rescindir el contrato. No había ningún tipo de proyecto a largo plazo entre Ceballos y el Real Madrid, no había nada, estaba todo roto entre también Arbeloa y Ceballos, que no le dejaba ni en las convocatorias, y al final Ceballos, que se despide del Real Madrid prácticamente sin minutos, sin su despedida ni siquiera del Bernabéu ni de los aficionados madridistas. Así que Ceballos, que se encuentra en la misma situación que Carvajal y Álava. Agente libre, eso sí, no terminaba contrato este año, pero al final han llegado al acuerdo de rescindir el contrato, como ya hemos dicho antes. Así que Ceballos también se encuentra como agente libre sin ningún club. Sí que se ha hablado de varios clubes como Betis o Ajax. Al final ninguno se ha decantado para fichar por el español. Y aunque sea más joven que Carvajal y Álava, sigue sin encontrar ningún club, el ex del Real Madrid y del Betis y también del Arsenal. Tenemos también salida confirmada de Fran García hace un par de días, incluso ya un par de semanas, el lateral izquierdo español, Fran García, ex del Rayo Vallecano, tras la entrada de Marc Cucurella en el Real Madrid, dejaba prácticamente sin opciones al lateral español. Habían ya 4 laterales izquierdos en el Real Madrid: Ferland Mendy lesionado, Fran García, Carreras y Cucurella. Al final se ha tomado la decisión de vender a Fran García al Real Betis por 4 millones de euros. Bastante poco para mí, para ser Fran García, un buen jugador, un buen lateral izquierdo que lo da todo en el campo. Pero bueno, Fran García, que se va también por la puerta de atrás, tampoco ha hecho algo histórico en el Madrid, pero se va este verano por 4 millones de euros, dejando entrada a Carreras y a Cucurella como primer y segundo lateral izquierdo del club. Seguimos con Gonzalo García. No es salida confirmada, pero es salida inminente, por así decirlo. Gonzalo García, que ha estado entrenando con el Real Madrid
en esta pretemporada. De hecho, el Madrid ha dejado ver a Gonzalo García en sus redes sociales, entrenando, demás, pero desde que Mourinho no lo convocó para el partido de la Fiorentina. Ayer no viajó con el equipo, se quedó en Madrid o incluso está viajando a Londres porque tenemos Here We Go, tenemos acuerdo, tenemos salida prácticamente hecha, cerrada, que es Gonzalo García se va a vender al Fulham de Álvaro Arbeloa de la Premier League. Paso bastante grande para Gonzalo porque yo creo que va a ser importante para el Fulham. Y se volverá a encontrar con Álvaro Arbeloa en la Premier. Gonzalo, que se vende por 40 millones de euros más 2 millones en variables y por un 70% de los derechos del jugador. O sea, el Madrid se queda con un 30% de los derechos, sigue manteniendo el control sobre Gonzalo García, pese a ser nuevo jugador del Fulham prácticamente cerrado. Y debido a esto, debido a esta salida inminente de Gonzalo García, aunque no oficial, ya se ha hecho el fichaje de Carlos Espí para ser el tercer delantero si no sale Hendrik de la plantilla del Real Madrid. Gonzalo García, que también jugó ese partido de entrenamiento contra el Leganés hace un par de días, que incluso marcó un gol con asistencia de Trent Alexander-Arnold. Para mí, golazo de Gonzalo García, hay que decirlo. Es el segundo gol del Madrid, de los cuatro que metió contra el Leganés, y ese ha sido, por así decirlo, el último gol de Gonzalo García en el Real Madrid, aunque no sea oficial el partido, pero ahí está el último gol de Gonzalo en el Madrid. Quién sabe si volverá, como ha hecho Fran García, como ha hecho Carvajal, como ha hecho Ceballos, cesiones o demás, que al final vuelven los jugadores a Madrid después de hacer buena temporada o buenas temporadas. El Madrid mantiene ese 30% de los derechos, así que a ver qué pasa. Aquí no aparece, pero también tenemos la salida prácticamente hecha como la de Gonzalo García, la de César Palacios, también al Fulham de Álvaro Arbeloa. También se lleva a otro jugador del Real Madrid, Arbeloa, hacia la Premier, hacia el Fulham, hacia el Craven Cottage. César Palacios, centrocampista, canterano del Real Madrid, igual que Gonzalo, que se marcha por 10 millones de euros a la Premier, igual que Gonzalo, por un 70% de los derechos del jugador. Se queda un 30% del Real Madrid por si las moscas, para mantener el control sobre César, y ambos que se van al Fulham. No es confirmado, pero está prácticamente hecho. Y por último tenemos por último, pero no menos importante, tenemos a Franco Mastantuono quitando a Asensio, que para mí por la lesión no va a salir. Y yo creo que, Camavinga también se hablaba de que podía venderse este verano el francés, a Eduardo, tras su mala temporada irregular en el Real Madrid. Jugó de titular contra la Fiorentina ayer, jugó contra el Leganés ese partido de entrenamiento, contra el Corcón también jugó. Así que yo creo que Camavinga está formando parte de esta pretemporada de Mourinho y yo creo que, aunque a mucha gente le daba por salida, yo creo que no se va a vender, se va a quedar en el Real Madrid. Mourinho le va a dar una oportunidad, aunque no juega mucho, que ya se lo ha transmitido, no va a jugar mucho. Ahora está aprovechando para ponerlo en pretemporada, pero cuando lleguen Bellingham, incluso Rodri y demás, Camavinga, Tchouaméni, Camavinga tendrá un rol secundario en el Real Madrid, pero bueno, en teoría se va a quedar igual que Asensio. Y tenemos a Franco Mastantuono, salida no confirmada, prácticamente hecha. Bueno, prácticamente confirmada que salga. No sabemos a dónde irá el argentino, pero prácticamente sabemos que va a salir. Jugó el partido de entrenamiento contra Leganés, marcó el 3-1 hace un par de días con asistencia de Trent. Un partido también bastante irregular como el de Alcorcón, ese partido de entrenamiento del argentino. Al final, igual que Gonzalo, no ha viajado a Austria para jugar contra la Fiorentina, no estaba convocado, así que eh, está ya prácticamente cerrado su salida. Eso sí, saldrá como cedido, prácticamente 100% saldrá como cedido, no será venta y seguramente salga cedido eh, y sin opción de compra. Saldrá cedido, pero sin opción de compra para el club al que se vaya. Según algunos medios, Franco Mastantuono quería marcharse a River Plate, volver a Argentina, volver a su club al club de sus amores, pero el Madrid se lo va a impedir a toda costa porque eso no es un avance
para bastante buenos a nivel deportivo. Es una vuelta a casa, pero no es algo a nivel deportivo que le dé oportunidad a Franco de venderlo en un futuro o de continuar en el Real Madrid a largo plazo. Así que el Madrid busca una salida como cedido en Europa. Se ha hablado de Fiorentina, se ha hablado de Serie A, se ha hablado de Premier League, de la Liga, pero por ahora Franco quiere ir a Argentina, pero el Madrid yo creo que se lo va a rechazar y encontrará algún hueco en algún club de Europa para seguir formándose y poder mejorar a nivel de Europa y de juego Franco Mostantuono después de salir de River Plate. Y aquí vamos a acabar nuestro vídeo de este mercado de fichajes del Real Madrid este año 2026-2027. Para la próxima temporada también veremos, bueno, también en los próximos días tendremos, cuando empiece la liga, el pronóstico de en qué posición quedará todos los clubes que están en primera división esta próxima temporada. Predicción de Champions, predicción de demás competiciones. Y aquí cerramos este mercado de fichajes. Dejad en comentarios si queréis algún mercado de fichaje, ya sea de Barça, de Atleti, de un club de la Premier y demás. Lo dejéis en comentarios, lo analizaremos en vídeo y veremos qué pasa en el fútbol de clubes la próxima temporada, que tiene muy buena pinta aquí en la liga con estos nuevos fichajes del Madrid, Atleti, Barça, Villarreal, Rayo y demás. Y veremos en el próximo vídeo. Dale un like, suscríbete, deja un comentario si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, dos colegas Spots.